explicando las 4 palabras para decir comer en el chamorro. No quise comenzar con un rompecabezas desde el principio, pero decir comer en el chamorro definitivamente merecía mucha atención. Te preguntabas, ¿a qué te refieres que hay 4 palabras para decir comer en chamorro? ¿Por qué tanta complicación? ¿Por qué no se puede utilizar una sola palabra de las 4? Habrá que explicar que en el chamorro, para uno que está aprendiendo, este tema te puede parecer muy incómodo. Cuando se habla chamorro, se requiere que uno tenga que pensar en qué quiere decir antes de decirlo, o más bien si hablas de algo en específico o no específico. Este tema no es raro porque inconscientemente ya estamos hablando así, pero la diferencia es que las palabras no cambian cuando hablas de algo específico o inespecífico en el español. Si en tu oración estarás hablando de algo en específico, o sea, si la oración lleva un objeto definido. Por ejemplo, yo como la manzana. Es obvio que si dices la manzana, estás hablando de una manzana en específico, y esa manzana es tu objeto definido o la cosa en específico que estás hablando. Y hasta el oyente tiene en cuenta de cuál manzana hablas. Si no, el oyente te preguntará ¿cuál manzana comes? Pero si en tu oración estás hablando de ninguna cosa en específico, o sea, la oración lleva un objeto indefinido. Por ejemplo, yo como una manzana. En este caso, tienes un objeto indefinido y no es específico. Si no, estás informando a alguien que comes una manzana y puede ser cualquier manzana que hasta el oyente tampoco sabe cuál manzana comes. Solo que comes una manzana que puede ser una manzana que compraste ayer, una que te regalaron hoy, pero ninguna manzana en específico que quieres que el oyente sepa de cuál manzana comes. Para simplificar la situación, hay que conocer los artículos definidos en el español, que son el, la, los o las, y se utilizan para oraciones con objetos definidos que llevan esas palabras. Tienen sustantivos específicos o conocidos que haga que tu oración sea definida. Y vamos a volver a utilizar esta palabra oración definida, hablando sobre algo en específico. Y hay que conocer los artículos indefinidos, que son un, una, unos y unas, y se utilizan para oraciones que llevan objetos indefinidos o acompañan a sustantivos inespecíficos. Vamos a volver a utilizar esto también. Esto es oración indefinida. Recuerda la diferencia de esos ejemplos y entenderás de lo que estaré hablando sobre las 3 palabras de decir comer en el chamorro. Y esto también se aplicará a muchas oraciones en el chamorro en las futuras lecciones. Ten en cuenta que dije 3 porque la 4ª palabra para decir comer es realmente un prefijo. No se utiliza sola. Comencemos. Tatutuhun. La palabra kano se utiliza cuando tienes un objeto definido en tu oración. Se utiliza solo para oraciones definidas, o sea, comer algo en específico y o que asumes que el oyente también sepa de lo que vas a comer. Recuerda que si en español la oración que dices lleva el, la, los o las, kano se utiliza. Esta palabra se utiliza con los pronombres del chamorro tipo hu. Yo como el pan de la panadería de Agaña. Hukano y pan ginen y panaderian Hagatña. Hukano y pan ginen y panaderian Hagatña. Yo como la empanada que es picante. Hukano y empanada ni pica. Hukano y empanada ni pica. Yo como la latizza que me regalaste ayer. Hukano y latizza ni un regaluzzi zo niga. Hukano y latizza ni un regaluzzi zo niga. Yo como el queso que quedó de la semana pasada. Hukano y queso ni soblan y mapos na semana.
Jugando y queso ni sobra ni más pues una semana. Yo como el arroz frito que preparaste ahora. Jugando y inafliton hinexa ni un fatinas pago. Jugando y inafliton hinexa ni un fatinas pago. Como todo. Jugando todo. Jugando todo. Yo como las tortillas que no te gustaron. Jugando y tatizas ni tizamo. Jugando y tatizas ni tizamo. Yo como el sushi que compraste. Jugando y sushi ni un fajan. Jugando y sushi ni un fajan. Yo como la cebolla y los ajos del estofado. Jugando y cebollas ya ni ajos y estofado. Jugando y cebollas ya ni ajos y estofado. Es probable que ya hayas notado que solamente utilicé yo o primera persona singular de los pronombres. Es porque lo único que tienes que hacer es cambiar el pronombre utilizando la lista de pronombres tipo who al pronombre apropiado. Vamos a volver a uno de los ejemplos anteriores. Yo como todo. Who cano todo. Tú comes todo. Un cano todo. Él o ella come todo. Ha cano todo. Nosotros, inclusivo, comemos todo. Ta cano todo. Nosotros, exclusivo, comemos todo. In cano todo. Ustedes comen todo. O vosotros o vosotras coméis todo. En cano todo. Ellos o ellas comen todo. Ma cano todo. En este caso, te estará apareciendo un poco menos complicado. Y también te tengo buenas noticias. Los tensos presente y pasado son iguales en el chamorro. Vamos a volver a ese mismo ejemplo. Jugando todo significa yo como todo y yo comí todo. Un cano todo significa tú comes todo y tú comiste todo. Ha cano todo significa él o ella come todo y él o ella comió todo. Ta cano todo significa nosotros inclusivo comemos todo o nosotros inclusivo comimos todo. In cano todo significa nosotros o nosotras exclusivo comemos todo o nosotros o nosotras exclusivo comimos todo. En cano todo significa ustedes comen todo o ustedes comieron todo o vosotros o vosotras coméis o comisteis todo. Macano todo significa ellos o ellas comen o comieron todo. Ahora tsotso se utiliza para oraciones con objetos indefinidos, o sea, ninguna cosa en particular o ninguna cosa en específico, pero se va a complicar un poco en este momento. Para utilizar esta palabra en una oración, se le tiene que agregar un afijo que se ubica dentro de la raíz de una palabra que se llama el infijo Este infijo generalmente se ubica en la primera sílaba de la palabra antes de que comience la primera vocal. Tsotso, tsumotso, tsumotso. Vamos a ver cómo se utiliza esta palabra en oraciones. Adicionalmente, para utilizar esta palabra, se tiene que utilizar los pronombres del tipo zo. Yo como una manzana. Tsumotso zo manzana. Tsumotso zo manzana. Solo quiero sacar un minuto para que veas la diferencia de esta nueva palabra tsotso, que es la raíz de la palabra actual tsumotso, y la palabra kano,
que se estudió anteriormente. Déjame presentarte las dos oraciones juntas. Tsumotsozo manzana, que significa yo como una manzana. Jukano y manzana, que significa yo como la manzana. Primero, aparte de que se tuvo que agregar el infijo a la palabra tsotso, que se dice para oraciones indefinidas, como dije, los pronombres tipo zo se utilizan con tsumotso y sigue tsumotso, mientras kano, que se dice para oraciones definidas, se utilizan los pronombres tipo hu y precede la palabra kano. Vamos a continuar con los demás ejemplos de tsumotso. Yo como papas todos los días. Tsumotsozo batatas cada día. Tsumotsozo batatas cada día. Yo como ese tipo de carne. Tsumotsozo edzo na klasen katni. Tsumotsozo edzo na klasen katni. Yo solo como con cuchara y tenedor. Tsumotsozo solamente zan kutsala zan tenedor. Tsumotsozo solamente zan kutsala zan tenedor. Como frutas para cenar. Tsumotsozo frutas para cena. Tsumotsozo frutas para cena. Yo como pastel en las fiestas. Tsumotsozo pastet gi fiesta sia. Tsumotsozo pastet gi fiesta sia. Yo como a las 12 de la tarde. Tsumotsozo gi a las 12 gi taluani. Tsumotsozo gi a las 12 gi taluani. Yo como tacos en los restaurantes mexicanos. Tsumotsozo tacos gi restaurancia mexicano. Tsumotsozo tacos gi restaurancia mexicano. Yo como una sopa de pollo. Tsumotsozo kadon manok. Tsumotsozo kadon manok. ¿Notaste otra vez que utilicé solamente yo o primera persona singular? En lo que es verdad que lo único que tienes que hacer para hablar en otra persona, igual que lo que hicimos con la palabra kano, que fue simplemente cambiar el pronombre apropiado. Ay, pero me vas a odiar. Esto es lo único que tienes que hacer si hablas de singular o dos personas. Si la oración lleva 3 personas o más. Esa preciosa palabra tsumotso, que uno sacó tanto tiempo para explicar y entender, ahora va a tener que cambiar. Y para cambiarlo, tendremos que volver a la raíz tsotso. Y esta vez, en lugar de agregarle el infijo se le agregará el prefijo plural man, que es algo que expliqué en detalle en el video de Gaigi y Taigui, tiempo 2:22 a 3:15. Ahora que tenemos prefijo plural man y la palabra tsotso, debido a la fonética chamorra, cuando se juntan las letras N y C, se eliminan y se convierten en ñ. Ahora tenemos mañotso. Vamos a volver al primer ejemplo de tsumotso. Yo como o comí una manzana. Tsumotso zo manzana. Recuerda que el presente y el pasado es igual. Tú comes una manzana o tú comiste una manzana. Tsumotso hao manzana. Tsumotso hao manzana. Él o ella come una manzana. O él o ella comió una manzana. Tsumotso gue manzana. Tsumotso gue manzana. Desde ahora voy diciendo las oraciones solo en el presente, pero solo ten en cuenta que el tenso pasado se dirá igual en el chamorro. Nosotros, inclusivo de 2 personas, comemos una manzana. Tsumotso hit manzana.
Tsumotsu hit manzana. Nosotros, inclusivo, 3 personas o más, comemos una manzana. Manyotsu hit manzana. Manyotsu hit manzana. Nosotros, exclusivo, 2 personas, comemos una manzana. Tsumotsu ham manzana. Tsumotsu ham manzana. Nosotros, exclusivo, 3 personas o más, comemos una manzana. Manyotsu ham manzana. Manyotsu ham manzana. Ustedes, 2 personas, comen una manzana. O vosotros, 2 personas, coméis una manzana. Tsumotsu hamzu manzana. Tsumotsu hamzu manzana. Ustedes, 3 personas o más, comen una manzana. O vosotros, 3 personas o más, coméis una manzana. Manyotsu hamzu manzana. Manyotsu hamzu manzana. Ellos o ellas, 2 personas, comen una manzana. Tsumotsu siha manzana. Tsumotsu siha manzana. Ellos o ellas, 3 personas o más, comen una manzana. Manyotsu siha manzana. Manyotsu siha manzana. Y ahora la palabra boca. ¿Te suena familiar esta palabra? Se deriva de boca del español, pero significa comer en el chamorro. Ahí uno se imagina por qué. Podía ser un malentendido en aquel pasado, pero un secreto. Esta palabra se puede utilizar para sustituir cualquiera de las 2 palabras que mencioné anteriormente, o sea, kano y tsotsu. Pero no te animes, porque aunque no es incorrecto utilizar boca en vez de kano y tsotsu, puede sonar muy raro para un chamorro hablante utilizada en ciertas oraciones. Nihita boca sería una oración muy popular para los chamorros. Significa vamos a comer. Voy a utilizar los mismos ejemplos que utilicé para kano y tsotsu. Otra vez, puede ser raro utilizarse, pero no es incorrecto. Yo como el pan de la panadería de Agaña. Hu boca y pan vienen y panaderían Hagatña. Yo como la empanada que es picante. Hu boca y empanada ni pica. Yo como la latilla que me regalaste ayer. Hu boca y latilla ni un regaludzizo ni gap. Yo como el queso que quedó de la semana pasada. Hu boca y queso ni sobran y mapos na semana. Yo como el arroz frito que preparaste ahora. Hu boca y nafliton hinexa ni un fatinas pago. Yo como todo. Hu boca todo. Yo como el sushi que compraste. Hu boca y sushi ni un fajan. Yo como las cebollas y los ajos del estofado. Hu boca y cebollas ya ni ajos y estufado. Ahora en lugar de tsotsu, vuelvo y repito para oraciones indefinidas. Igual que cuando le agregamos el infijo se tiene que volver a hacer a la palabra boca. Recuerda que va en la primera sílaba y precede la primera vocal y se hace bumoka. Y recuerda también que esta vez se utilizan los pronombres tipo zo. Ahora practicaremos bumoka con los mismos ejemplos de tsumotsu. Yo como una manzana. Bumoka zo manzana. Yo como papas todos los días. Bumoka zo batatas cada día. Yo como ese tipo de carne. Bumoka zo edzo na klasen katni. Yo solo como con cuchara y tenedor.
Bumokazo solamente zan kutsala zan tenedot. Yo como frutas para cenar. Bumokazo frutas para cena. Yo como pastel en las fiestas. Bumokazo pastet gi fiestasia. Yo como a las 12 de la tarde. Bumokazo gi a las 12 gi taluani. Yo como tacos en los restaurantes mexicanos. Bumokazo tacos gi restaurancia mexicano. Yo como una sopa de pollo. Bumokazo katdun manok. Y así también se ven los ejemplos para todos los pronombres y hasta para los que llevan 3 personas o más con el prefijo plural man. Y entre las 3 palabras, ¿cómo se sabe cuál utilizar? Se puede utilizar o kano o boca para oraciones definidas y se puede utilizar o tsumotsu o maniotsu y bumoka o manboka para oraciones indefinidas. O sea, siempre será necesario identificar ese detalle primero: definida, que es específico, o indefinida, que no es específico. Y si es plural de o 2 personas o 3 personas o más. Por el último, el prefijo na. Esta palabra es un poco complicada para explicar, pero tiende de traducirse a algo parecido a comer. Ten en cuenta, primero, no se utiliza sola porque no tiene ningún significado así. Y segundo, un pronombre posesivo siempre le sigue. Voy a dar un par de ejemplos para que tengas una idea de lo que es y cómo utilizarla. ¿Qué comes? Se puede decir hafa un kanno o hafa un boca, que no es común decir, o hafa namo, que es la expresión más común de decir ¿qué comes? Literalmente significa ¿qué comida tuya? Hafa namo. Tengo tacos para comer. Se puede decir guaja tacos para tsumotsu o guaja tacos para bumoka, pero es más como hay tacos para comer y no necesariamente significa que los tacos es lo que tú vas a comer. Ahí es cuando la palabra na viene para salvar el día. Guaja nahu tacos literalmente significa tener o haber. Comida mía, tacos. Sé que te pueda poner en confusión total, pero así es como se diría que tengo tacos para comer. Y se puede sustituir cualquier otro tipo de comida en vez de tacos a esa oración. Por ejemplo, inahu manzana es la manzana que como o la manzana que comí. O inahu pan, que es el pan que como o el pan que comí. Mi comida es picante. Pica inahu, que literalmente significa picante la comida mía. La ensalada que comí fue delicioso. O la ensalada que como es delicioso. Mangi inahu ensalada. Literalmente significa deliciosa la comida mía ensalada. ¿Qué pasa si digo mangi y ensalada? Así la oración significa la ensalada es deliciosa y no tiene que ver con el consumo de la ensalada por ti. O sea, posiblemente dices que la ensalada es deliciosa, pero no la estás comiendo ni estás explicando cómo fue tu propio plato de ensalada que comiste. En este caso, tuve que entrar esta palabra a la lección porque en varias ocasiones puede que tenga un significado parecido a comer, aunque se puede tratar más como comida. Lo que es importante saber es que si en tu oración
se estará hablando de algo o una comida que alguien come. Siempre se utiliza na, seguido con el pronombre apropiado. Aquí están unos ejemplos. Y nahu empanada, la empanada que como o la empanada que tengo de comida. Y namu manzana, la manzana que comes o la manzana que tienes de comida. Y naña latiza, la latiza que él o ella come o la latiza que él o ella tiene de comida. Y nata pan, el pan que comes inclusivo o el pan que tenemos de comida. Y na mami inaflitun hinexa, el arroz frito que comemos exclusivo o el arroz frito que tenemos de comida. Y na mizu kadun manok, la sopa de pollo que ustedes comen o vosotros o vosotras coméis. O la sopa de pollo que ustedes tienen o vosotros o vosotras tenéis de comida. Y na ñija queso, el queso que ellos o ellas comen o el queso que ellos o ellas tienen de comida. Ahí tienes las explicaciones en detalle de cada palabra de las 4 palabras para decir comer en el chamorro. Sé que esta lección fue demasiado larga e intensa, pero recuerda que siempre me tienes para responder alguna duda que tengas. Espero que te haya servido el video y que no te olvides de suscribir al canal y darle al video un chin de amor con un like, por favor. Gracias y si Dios me hace.